Entonces, ahora sí entramos a esto que decíamos, ¿no? ¿Puedo representar una función como una serie de potencias? La respuesta es sí, porque ya lo estuvimos viendo en ese ejemplo, y además, ¿sí?, les menciono estos dos teoremas que son muy importantes. O sea, nosotros tenemos una serie que converge, ¿sí?, en un intervalo centrado en A. Si yo derivo, ¿m?, si derivo esta función, si derivo, o sea, esta serie, si derivo término a término, lo que voy a obtener es la derivada de la función. Si nosotros derivamos acá, ¿sí?, o sea, si derivamos esto, lo que vamos a obtener es f' de x. Con el mismo, dice acá, con el mismo radio de convergencia. Y esto hay que tener cuidado, porque por ejemplo, si esto era un intervalo, si la función era convergente en un intervalo, ¿sí?, que estaba abierto a izquierda y cerrado a derecha, quizás en la derivada pierda la convergencia acá. O sea, mantiene el radio, pero no sabemos si va a ser el mismo tipo de intervalo. Por eso se dice que el radio de convergencia es el mismo, pero no necesariamente va a ser el mismo tipo de intervalo. Generalmente, cuando derivamos, lo que nos puede pasar es que si el intervalo era cerrado, ¿sí?, o sea, que perdamos el extremo cerrado. Cuando integramos pasa lo mismo, o sea, se mantiene el radio, pero al revés, podemos agregar en un punto donde era abierto, ¿sí?, podemos ahí agregar un punto donde converge. Pero entonces sí es posible, y lo bueno es que no solamente la serie representa a la función, sino que derivando la serie, o sea, represento a la derivada de la función, e integrándola represento a la integral de la función. Eso está muy bueno. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Fíjense que es el ejemplo que yo hice, ¿no? 1 más x cuadrado más x al cubo, ¿sí? La sumatoria de x a la k representa a 1 sobre 1 menos x. Entonces, aquí tenemos la gráfica de la función, ¿sí? Es esta. ¿Y qué es lo que es esta, perdón, acá, la que se va en azul? Resulta que las sumas parciales, ¿sí?, son las otras gráficas que se ven. A medida, a medida que aumenta el número de términos, la gráfica que se obtiene, como esta está centrada en cero, hay que mirar acá. La gráfica que se obtiene al aumentar el número de términos se acerca cada vez más a esta función. O sea que, digamos, esta función no polinómica se puede, fíjense, si yo tomo 1 más x, ¿qué es lo que estoy tomando? La recta tangente, ¿no? Es la aproximación de grado 1. Si tomo 1 más x cuadrado, ¿qué estoy pensando? En aproximarla con una parábola. Y así sucesivamente. Cada una de estas, o sea, al agregarle un término, al aumentar el grado del polinomio, mejora, ¿sí?, la aproximación de este polinomio a esta función. La idea es que si nosotros pudiéramos tomar infinitos términos de este polinomio, estaríamos graficando exactamente esta función. Y dicho sea de paso, ¿sí?, estos polinomios que representan funciones, que nosotros vamos a verlos también ahora un poquitito más adelante con más detalle, es la manera, digamos, en que una calculadora, por ejemplo, nos da el valor de seno de pi sobre 6, ¿sí? O sea, creo que en algún momento todos nos detuvimos a pensar cómo hace la calculadora, ¿sí?, para, entre comillas, saber el valor del seno de pi sobre 6. La idea es que una calculadora solo puede hacer sumas, ¿no? Y todo esto se puede reducir a sumas, entonces tiene programados los polinomios digamos, polinomios que aproximen a las funciones. Y dentro de esos polinomios vamos a ver, digo polinomios porque no puedo pedir que sean infinitas la cantidad de operaciones. Dentro de los polinomios, el más importante, ¿sí?, o el más útil de todos, es el de Taylor. Muy bien. Entonces, seguimos evolucionando en las preguntas y decimos, bueno,
Supongo que tengo una función, dice que posee derivada de todos los órdenes. O sea, una función que es infinitamente derivable. ¿Eh? O sea, porque si es una serie va a tener infinitos términos y yo necesito, al decir que todos los órdenes estén representados, estoy diciendo, estoy queriendo, digamos, o estoy pidiéndole a la función que tenga infinitas derivadas. Dice, ¿es posible encontrar una serie de potencias que represente a f? Nosotros ya venimos adelantando la respuesta desde la sección anterior, decimos que sí. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué forma va a tener esa función? Esa serie, perdón. Bien, fíjense que acá tenemos lo que se llama la serie de Taylor, la serie de Taylor, y aquí, cuando está centrada en cero, se llama serie de Maclaurin. Serie de Taylor y serie de Maclaurin. ¿Sí? La diferencia entre una y otra es que la serie de Taylor es para un punto A cualquiera y la de Maclaurin es solamente en A igual a 0. Y observen, ¿cuáles son los C sub k? Los C sub k son la función en el punto, la derivada primera de la función en el punto sobre factorial de 1, la derivada segunda de la función en el punto sobre factorial de 2, la derivada tercera de la función sobre factorial de 3 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ¿sí? A ver, una función infinitamente derivable muy sencilla es e a la x y vamos a hacerla en x igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito f en 0, ¿sí? Que es 1, y fíjense que en este caso todas las derivadas, f' de x, f segunda de x, etcétera, etcétera, son siempre e a la 0, quiere decir que todas las derivadas valen 1. Entonces, como decimos que e a la x, ¿sí? Va a ser igual a f en 0, 1, más f' en 0, 1 sobre factorial de 1 por x, más f segunda en 0 que vale 1 sobre factorial de 2 por x al cuadrado, más f tercera en x que es 1, ¿sí? Porque es e a la 0, todas las derivadas valen 1, sobre factorial de 3 por x al cubo más etcétera, ¿sí? Quiere decir que e a la x nos va a quedar como la sumatoria de k igual a 0 a infinito de x a la k sobre factorial de k, ¿sí? Porque fíjense que acá hay un factorial de 1 y aquí yo puedo poner el factorial de 0, ¿sí? Y un x a la 0. Entonces, una vez que yo tengo la representación, ¿no es cierto? Lo importante acá es preguntarme, ¿dónde es válida esta representación? Porque esa suma infinita, esa serie de potencias, no necesariamente tiene que representar a la función e a la x para todos los valores de x. En este caso, es, por suerte, sí, se puede demostrar que el intervalo de convergencia es todos los reales. Quiere decir que e a la x se puede representar de esa manera. Muy bien. Entonces ahí lo que hice fue una serie de Maclaurin, porque la representé en 0. Bien. Ahora, fíjense, antes de entrar ahí. Si yo quisiera, por ejemplo, ¿no? representar o reemplazar e a la x, aproximar e a la x por un polinomio de tercer grado, ¿sí? Escribiría un polinomio p de x, ¿sí? Que es 1 más x al cuadrado sobre factorial de 2 es 2, más x al cubo sobre factorial de 3 que es 6, ¿no es cierto? O sea, tomaría esta parte. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Este polinomio representa exactamente a la función? Evidentemente no, porque para llegar a la función tengo que agregar los infinitos términos de la serie que me faltan. ¿Sí? O sea que,
como vimos en el otro ejemplo, ¿sí? Las gráficas se acercan, pero a medida que nos alejamos del punto, del centro, ¿sí? Empieza a haber diferencia entre la aproximación polinómica y la gráfica dada. Entonces, lo que dice el teorema de Taylor es que si vos querés usar un polinomio, lo que tenés que pensar es esto, que la función f de x se puede representar como un polinomio p de x, que se arma, ¿no es cierto?, con la forma de la serie de Taylor, más un resto. Este resto lo que mide es el error de aproximación, cuando nosotros reemplazamos f de x por p de x. Fíjense que acá la historia repite lo que hicimos para la recta tangente. La única diferencia, o sea, si el polinomio p de x es de grado 1, lo que tenemos es la recta tangente, y aquí lo que tenemos, ¿sí?, es un infinitésimo, ¿no?, que está relacionado todo esto con el tema de diferenciales. Ahora bien, cuando nosotros elegimos un polinomio de grado superior, ¿sí?, aparece también ese resto, y eso es lo que queda expresado aquí en el teorema de Taylor, ¿no? O sea, la función f de x, pero fíjense, nosotros acá vamos a necesitar n derivadas para el polinomio y una derivada más para el resto. Entonces, lo único que le vamos a pedir acá ahora es que la función tenga n más 1 derivadas, no infinitas, como en el caso de la serie. Entonces, dice, si las derivadas hasta el orden n más 1 existen en un conjunto o en un entorno del punto A, entonces para toda x en el intervalo, la función f de x se puede aproximar por el polinomio más un resto, ¿sí? O sea que si nosotros usamos el polinomio, en realidad la igualdad que se cumple es que f de x es aproximadamente igual a p de x. Y este polinomio, ¿sí?, que mide el error, acá está la forma. Si uno lo quiere deducir, lo que hace es aplicar repetidamente el teorema de Cauchy. Y esta es la forma de Lagrange del resto. Hay otras formas integrales, y lo que se usa es para medir el error. Esto mide el error de aproximación. Entonces, cuidado que no es lo mismo, ¿sí? Esto se llama fórmula de Taylor. La que surge del teorema de Taylor es la fórmula de Taylor, la que usa el polinomio más el resto. En cambio, la serie, ¿sí?, la serie de Taylor es cuando la función, ¿sí?, admite infinitas derivadas y, digamos, este resto, obviamente, a medida que n tiende a infinito, ese resto tiende a cero. Muy bien. Entonces, justamente, lo que asegura que la serie de Taylor, converja dentro de un intervalo, ¿sí?, es que el límite del resto sea cero.